Muy buenas tardes, esto es el almanaque de la Pardopedia. Lo de Pardo es porque yo me apellido Pardo. Es una colección de programas, cada uno de media hora, donde vamos contando, por eso se llama almanaque, la historia de la música pop, en este caso internacional, desde el año 1940 hasta el año 2000. Y así, corriendo, hemos llegado al año 1967. Dicen algunos que el año mágico de la década prodigiosa, y cuando veamos las canciones que aparecieron en los discos lo comprobarán, que equivale al programa número 28 de esta colección. Vamos a abrir con una boda. ¿Qué les parece abrir con una boda? Se casaron Priscilla Beaulieu y Elvis Presley. En Las Vegas, como no. Ahora todo el mundo se casa en Las Vegas con un cura disfrazado de Elvis Presley. Pues Elvis lo inauguró casándose él con ella. Tuvieron una sola hija, acabaron separándose. Realmente la vida de Elvis, cuando la cuentas, parece la de un señor de 1.000.000 de años, y murió con tan solo 42 años, haciendo una carrera espectacular. Otro personaje importante en esta media docena de pinceladas para situar el año fue Cassius Clay. No ganó ningún campeonato, no dejó cao a nadie, lo lleva ahí la policía. ¿Por qué? Porque se negó a enrolarse para ir a la guerra de Vietnam. Decía que esa no era su guerra, que los americanos tenían que irse. Ya hemos ido escuchando y viendo en los años anteriores cómo personas, cantantes, habían defendido o denostado la guerra de Vietnam. Bueno, pues él fue un modelo, hizo que mucha gente se negara, fuera encarcelada, pero al final consiguieron que Estados Unidos abandonara Vietnam. Otro tema bélico, este duró muy poco. Este fue la famosa guerra de los 6 días, que duró 6 días. Es un ataque brutal de todos los países árabes que rodeaban a Israel, de hecho fundamentalmente manejado por Egipto, Jordania y Siria, intentando echarles del estado que habían creado tan solo 20 años antes. Se llevaron la sorpresa de que Israel estaba muy preparado. En 6 días le quitó parte del territorio a Siria, todavía lo mantienen, los altos del Golán. Hicieron que Jordania se fuera al otro lado del Jordán, lo que era Cisjordania, y por la parte egipcia llegaron hasta el canal de Suez, y realmente si pararon fue porque los países aliados les obligaron a parar, porque si no la situación hubiera sido insostenible. Una noticia positiva: en Sudáfrica, que no parecía el lugar más moderno del mundo, el doctor Barnard hizo el primer trasplante de corazón entre humanos, y la persona que lo recibió se mantuvo vivo durante mes y medio aproximadamente, porque la técnica de hacer el trasplante era perfecta, pero la lucha contra los anticuerpos que el corazón ajeno creaba no estaba avanzada. Hoy día existen personas que llevan 20, 30 años con corazones trasplantados. Noticia política importante es la muerte del Che Guevara. Ernesto Che Guevara todavía no está muerto. Fue el primer paciente. El Che Guevara se había ido a trasplantar, a conseguir un retoño de la Revolución Cubana en Bolivia, y en un enfrentamiento con el ejército lo mataron, murió un mito y se convirtió en uno de los símbolos de la Revolución Cubana, como suele pasar. Y ya que estamos con países hispanos, voy a cerrar con el Premio Nobel de Literatura de este año, porque fue un guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. Ganó, es decir, entre los escritores de habla hispana se han dado muchos premios Nobel en España y fuera. Tenemos a Vargas Llosa, tenemos a Neruda, tenemos, es decir, en España un montón. Tenemos también a García Márquez, a Gabriela Mistral, la primera mujer española que ganó, de habla hispana, que ganó un premio Nobel de Literatura. Vamos a entrar, por cierto, era chilena, y chilena es la artista con la que quiero abrir esta etapa ya de música. Se llamaba Violeta Parra. Ese año hizo una canción
maravillosa. Mucha gente la considera entre las 10 mejores canciones de la historia. Gracias a la vida. También tocaba un ukelele, un guitarrico, un charango, instrumentos muy populares. Violeta Parra tuvo una vida muy rica, además de ser compositora y cantante, también se dedicó a hacer alfarería y tapices dentro de la tradición de los indios mapuche, de los indios chilenos, pero tuvo una muy desgraciada vida familiar. Fue muy desgraciada en amores, hasta el punto que después de hacer Gracias a la vida, que es una de las más hermosas exaltaciones a la vida y a todo lo que nos da la vida, poco después se suicidó por un desengaño amoroso en este mismo año. Debía ser contagioso porque en el Festival de San Remo un artista para mí valioso, un cantautor italiano, Luigi Tenco, su canción Ciao Amore Ciao fue eliminada, no pasó a la final, y esa misma noche en su hotel se pegó un tiro y desapareció. Por cierto, la otra cantante que defendía esa misma canción, siempre se hacía dos artistas distintos y si se podía hombre y mujer, que fue Dalida, se suicidaría unos años más tarde. Es decir, por alguna razón las depresiones no bien tratadas llevan a esto. Me contaba uno de sus competidores entonces, que no ganó el festival de ese año, que era Nicola Di Bari, que Luigi Tenco no se había suicidado porque su canción no había pasado. Dice, porque nadie va a un festival de la canción, tenía razón, nadie va a un festival de la canción y mete en su equipaje un revólver. Cuando llevó el revólver, se mató con un revólver suyo en la habitación del hotel. Cuando la persona lleva el revólver es que ya está pensando en hacer eso. Es decir, no, quizás el no ser aceptado. Escribió una carta quejándose de las malas canciones que había y él no había pasado. Pero quizás eso tan solo acentuó o anticipó un final que mucha gente esperaba, porque era un cantante muy oscuro, muy deprimido y deprimente. Bueno, pues vamos a pasar a cosas más luminosas. Enciende mi vida, enciende mi luz, enciende mi llama. En España se tituló Enciende mi pasión, Light My Fire. Fue el primer número 1 de un grupo llamado The Doors, que pasaría a la historia por la personalidad de su cantante, es el que está en el extremo, debajo del título Doors, Jim Morrison, que también se convirtió muy poco tiempo después en un suicida. Unos dicen que suicida, otros dicen que murió de un infarto en París, en ese club de los que tenían 27 años. Bueno, pues este es el primer disco, por cierto, en España se vendió mucho más y quizás en otros sitios del mundo la versión que hizo un cantante puertorriqueño llamado José Feliciano. Era una canción con mucha más vida, digamos que la versión de los dos, que la original, era muy matemática, muy exacta, y la versión de Feliciano tenía esa soltura que dan los ritmos tradicionales de los países del Caribe. Y voy a hablarles ahora de música soul. Ya lo hice en el programa del año 66, hablando, por ejemplo, de Percy Sledge, pero este año es el gran año. Por favor, ese cartelón que habéis dejado ahí, no lo mováis hasta que yo hable de otra cosa, porque tengo muchas cosas que leer en ello. Voy a hablarles del hombre más importante de ese soul, que es Otis Redding. ¿Se han dado ustedes cuenta cómo colaboran conmigo mis compañeros? Les pido que dejen un cartelón y no es que lo quita todo tipo de fotos. Bueno, pues yo quería ver ese cartel del Festival Pop de Monterrey. Muchas gracias. Este festival tiene una cosa muy, muy especial. Fue un festival hecho para la música hippie, música californiana. Estaban los Bears, los Jefferson Airplane, Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, Grateful Dead, si ven abajo en pequeño, Canned Heat. Y sin embargo, hubo un artista que no encajaba para nada. A la derecha, en medio, la voz del soul, Otis Redding. Iba a decir que era el único cantante o artista negro, pero de hecho en el cartel central está Jimi Hendrix, que era un cruce, un mulato de negro e india americana. Pero Otis Redding era una sorpresa porque
no había ningún artista negro de soul en ese festival excepto él. Y él iba con cierto miedo. ¿Qué va a pasar? La gente que está oyendo a Mamas and the Papas y a los Bears y a Simon y Garfunkel, ¿qué van a hacer conmigo? Y tuvo un enorme éxito. Tuvo un éxito tan grande que le iba a cambiar la vida. Ahora cuento toda la historia. Le iba a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque cuando acabó el festival, que se hizo, en Monterrey, una ciudad, un pueblo, si quieren ustedes, de California, se retiró Sausalito, otro pueblo que está en el borde del mar, alquiló una casa en el puerto, frente al puerto, y se le ocurrió una canción, donde venía a decir que había venido de Georgia, había ido a San Francisco, y ahí, dando vueltas y dando vueltas, había pensado que su vida podía cambiar, que a dónde iba a ir su vida. Es curioso, si oyen, la canción se llama, se lo adelanto ya, Sentado en el muelle de la bahía, Sitting in the Dock of the Bay. Y la letra viene a contar eso, sentado en el muelle de la bahía, viendo barcos entrar, viendo barcos salir, así comienza. Dice, empecé a pensar, he venido de Georgia, era de Macon, Georgia, he venido de Georgia, he llegado aquí, ¿qué va a ser de mi vida? Es impresionante lo que le pasó, porque terminado de la canción se fue a Memphis, que en Memphis, ayudado por Steve Cropper, uno de los componentes de un grupo blanco y negro de soul, era Booker T and the Memphis Group, terminó la canción y la grabó, sentado en el muelle de la bahía. Y en vista del éxito decidió comenzar una gira, alquilaron un avión con el grupo que le acompañaban, los Bar-Kays y él, y en el primer salto del avión, el avión se estrelló, murió Otis Redding y murieron casi todos los Bar-Kays. Entonces esa canción, donde hablaba del futuro y hablaba de dónde le llevaría la vida, se convirtió en un lamento general en todo Estados Unidos. Es decir, era una historia absolutamente estremecedora, que era portada no ya de las revistas musicales, sino de la historia. Y ese, Sentado en el muelle de la bahía, supongo que tendremos alguna portada de ese disco de Otis Redding, se convirtió en número 1. Curiosamente no había sido número 1 en toda su carrera mientras estaba vivo. Pero esta canción estaba destinada a ser número 1, y a continuación Otis Redding, que era seguramente el cantante más intenso emocionalmente, no el más rítmico, pero el más intenso emocionalmente, emocionó a todo el país. Y una cantante, así quedó el avión, una cantante soul del momento excepcional, Aretha Franklin, en una reciente encuesta ha sido considerada la mejor voz de la música pop de la historia, entre hombres y mujeres, tomó una de las canciones de Otis Redding, que él había grabado y no había llegado al número 1, Respect, le dio un toque de, de conocimiento de los valores femeninos, exigencia de ese respeto, y se convirtió en número 1. Es decir, que Otis Redding, que no había sido número 1 en vida, lo fue en muerte en su propia voz, Sentado en el muelle de la bahía, y en la voz de Aretha Franklin con este Respect. Como ven ustedes, los Beatles eran muy buenos, pero ya la gente trabajaba por su cuenta sin seguir los caminos que habían abierto los Beatles. Y lo digo porque los dos artistas que vienen ahora inauguraron una corriente que se llamó el rock sinfónico, que es una corriente que les llevó a crear un tipo de sonido donde la música pop era acompañada por orquesta. Quizás los primeros fueron Procol Harum, con nombre latino, y la canción A Wider Shade of Pale, que significa una blanca niebla, más o menos, de palidez. En España se llamó Con su blanca palidez, que es mucho más fácil de recordar. Esta canción está basada en música de Bach, tiene una letra hecha de retazos, pero una buena letra, y fue número 1. Y a continuación salió un grupo llamado los Moody Blues, que hicieron algo parecido, pero con mucho más valor. Hicieron un disco completo
como si fuera una obra, una suite orquestal de música clásica. Se hicieron acompañar por una orquesta sinfónica dirigida por Peter Knight, y lo que hicieron en esa grabación fue, esa suite se dedicaba a una jornada, un día entero. Empezaba con Amanecer es un sentimiento, e iba pasando hora a hora, y terminaba con una canción dedicada a las noches que llamaron Noches de Blanco Satén. Por cierto, el álbum se llamaba Días de un futuro pasado. Y esa canción, ya independientemente del resto del disco, que a mí me parece muy valioso, le dio también un número 1, e hizo que entre Procol Harum y él un montón de grupos se vieran influidos por el trabajo de ellos y empezaran a grabar con orquestas. Lo hicieron incluso grupos como Deep Purple. Empezaron a meter instrumentos que simulaban orquesta, como el mellotron, y crear una corriente realmente muy importante. Así que después de contar estas cosas tan importantes, vamos a irnos a lo frívolo. Eurovisión del 67. España empieza a recordar Eurovisión en el 68, cuando gana Maciel. ¿Quién era el año anterior? Una chica inglesa llamada Sandy Shaw, con una canción llamada Marionetas en la cuerda en España, Marioneta en una cuerda en la versión original, Puppet on Ice Cream. Esta mujer tuvo la idea de salir a cantar descalza, y los jurados españoles entrevistados a continuación, después España quedó sexta con Rafael. Los jurados españoles dijeron que esta mujer había cantado no porque la canción fuera buena, sino porque iba descalza y había llamado la atención. Bueno, era una forma de disculparse. Años más tarde, Remedios Amaya, cantante española, cantó descalza. ¿Quién maneja mi barca? Quedó la última con 0 votos. Así que lo de descalzarse no era ninguna garantía de que aquello pudiera funcionar. Creo que me quedan como 7 minutos. Voy a intentar hacer un resumen rápido, porque este año surge el hombre que cambia la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, en un principio, era una guitarra a la cual se le ponía debajo de cada cuerda metálica una especie de micrófono, mini micrófono, y eso, pasado por el amplificador, sonaba distinto. Y ya había gente que había empezado a inventar efectos de sonido distintos. Pero el hombre que de verdad cambia totalmente la guitarra es Jimi Hendrix, un cantante y guitarrista norteamericano de un talento espeluznante, que se va a Inglaterra porque uno del grupo de Animal le dice: tú aquí no haces nada en Inglaterra, serías un fenómeno, y consigue con un trío llamado Jimi Hendrix Experience hacer uno de los sonidos más originales. Crea las distorsiones, crea eso de mantener la nota a base de realimentarla, lo que era un defecto. Cuando el sonido de tu amplificador entra por tu micrófono que está delante, ¿qué consigues? Que se produzca un pitido. Él lo convierte en música. Su primer álbum, que fue este, se llama Tienes Experiencia, Are You Experience, y con este trío tan solo graba 3 discos, porque muere muy joven, y sin embargo en los 10 años siguientes aparecen otros 20 y tantos discos suyos de cosas que había dejado un poco, digamos, sin terminar, o como idea para ampliarla. Bueno, las compañías, viendo su éxito, no paran de reeditarlo, pero los discos de verdad se editan entre este 67 y el 70, que es el año de su muerte. Y vamos a hablar de los Beatles, no pueden faltar, todavía están vivos, y además es el año en que sale el álbum Sgt. Pepper Lonely Club Band, Lonely Heart Club Band, la banda de los corazones solitarios del Sargento Peppers. Ya la portada es una maravilla, con personajes conocidos de todo tipo, de la música, del arte. Aparece Marlon Brando detrás de ellos. Bueno, la colección de canciones comienza con una banda, la banda de los corazones solitarios, y llega a tener un pasaje, una canción creada por George Harrison, donde digamos que el mérito musical es un sitar. Ya lo habían utilizado en un disco anterior, pero ahí tal. Y como ya expliqué del año anterior, es el año en que compite claramente con los Beach Boys californianos, que es cuando editan
su famoso Good Vibration. Entre una cosa y otra son totalmente distintos, pero ya marcan posibles salidas de este tipo de música. Otra salida, pues por ejemplo, es los ingleses haciendo blues y soul. A los ingleses les gusta mucho la música negra, en una época en que en Estados Unidos era minusvalorada. Pues aquí un grupo llamado el Spencer Davis Group toma una versión jamaicana, Give Some Loving. Spencer Davis es el líder de la banda, pero el que de verdad era bueno era un chaval de 16 años, Steve Winwood, que luego triunfaría en solitario, que es el que canta este Give Some Loving, canción que les recomiendo que busquen en internet y la pongan, porque también toca los teclados, toca el órgano y el piano. Un auténtico fenómeno, oscurecido en el nombre del grupo, pero cuyo talento enseguida salió adelante. Y yo les había contado el año anterior, como ven, les obligo a irse para atrás, que Frank Sinatra había llamado a su hija para decirle: oye, campeona número 1, ¿puedo grabar un disco contigo? Y entonces deciden grabar una chorradita. En España se llama una tontería porque lo de chorradita sonaba mal. En inglés es algo estúpido, something stupid. Y es un dúo de los dos. De hecho, me he saltado. Yo pensaba ponerles a los Buffalo Springfield, pero no quiero dejar de poner, porque prometí hablar de ellos, a Nancy y Frank Sinatra, conseguir un número 1. Para Nancy fue su segundo número 1, a medias con su padre, y para el padre Frank el último número 1, a medias con su hijo. Después de ahí les voy a presentar a un cantante británico conocido como Engelbert Humperdinck, que competía con Tom Jones, eran de la misma compañía de discos, con el mismo manager, y además de eso tenían los mismos compositores. Ese año hizo una canción tipo country, Déjame, Suéltame, Libérame, Release Me, que fue un éxito total. Es curioso que Engelbert Humperdinck años después se quejara de que no había llegado más arriba en su carrera por lo difícil que era pronunciar su nombre, Engelbert Humperdinck. Lo que no quiso decir es que él no se llamaba Engelbert Humperdinck, lo había elegido él del nombre de un compositor clásico alemán que efectivamente no era fácil de pronunciar, pero quizás el nombre tan raro le dio notoriedad cuando empezó y al final se volvió contra él. Quiero recordar que hace 3, 4, 5 años volvió a representar a Inglaterra en el Festival de Eurovisión y quedó el último con 0 puntos, cosa que nunca había tenido Inglaterra. Es decir, que no es tan fácil el volver cuando la gente ya te ha olvidado. Y voy a cerrar con una canción que me encanta, que se llama San Francisco, que está escrita por el líder de Mamas and the Papas y que pensó que no les iba a funcionar a ellos. La canción se llama San Francisco, pero si ven ustedes la portada, debajo pone Be sure to view some flowers in your hair. To wear, sí. Está un poco borroso con la distancia. Eso significa, sí, San Francisco, no te olvides de ponerte flores en el pelo, porque era una canción dedicada a los hippies que iban a San Francisco en peregrinación y que no iban vestidos aproximadamente. John Phillips, el autor, ahí viene el nombre, se la regaló y la llevó también al número 1 y creo que se lamentaría mucho tiempo de no haberla cantado con sus Mamas and the Papas. Que con el nombre de San Francisco hay muchas canciones. Hay una más famosa de Tony Bennett que es mucho más antigua. Esta para la generación hippie es la importante. Y yo creo que con esto voy a mirar a mis compañeros, despido, si queréis termino con la última de los Monkees. Bueno, por lo menos poner la fotito. Los Monkees, ya lo conté, era un grupo artificial formado por 4 actores que hacían como si tocaban, hicieron una serie que funcionó muy bien y fueron número 1 muchas veces, la última con este Daydream Believer, soñador despierto. Es una canción que se ha cantado también en muchos lugares, que cierra la carrera, no cierra del todo la carrera de los Monkees, y que me lleva a mí a cerrar este programa y a citarles para la próxima semana, a la misma hora y el mismo día y con la misma música. Esta vez será del 68.